Nosotros somos la Asociación Cultural Hacenderas, llevamos ya 4 años aproximadamente y, como os digo, pues os invitamos a participar en nuestras actividades. Bueno, hoy les hemos pedido a Luis María y a Álvaro que nos hablen un poquito, no todo lo que ellos saben, pero un poquito de Antonio Palacios y el metro en el distrito de Retiro, que es en el que nos encontramos. Desde la Asociación Cultural Hacenderas nos preguntamos que por qué no hay un museo dedicado a Antonio Palacios y el metro, que probablemente sea el distrito de Retiro el más adecuado, con los talleres terrestres, la nave de motores que llamamos por aquí, con el vestíbulo histórico original de Antonio Palacios, con los restos que quedan en algunas entradas de metro, con el templete ese que han medio reconstruido o reinventado casi. Bueno, pues ¿por qué no un museo de Antonio Palacios y el metro en el barrio de Pacífico, tal vez en la nave de motores? No sé, tampoco costaría tanto, supongo yo. Incluso, ¿por qué no también un concurso fotográfico Antonio Palacios y el metro, Antonio Palacios y el vecindario, Antonio Palacios y la movilidad, Antonio Palacios y lo que sea? Bueno, Luis María González Valdeavero, en la medida que podemos, procuramos poner los dos apellidos, a veces se nos olvida el segundo. Bueno, lo de se nos olvida es un eufemismo, ¿no? Han conseguido que se nos olvide, se han empeñado y lo han conseguido, lo que están consiguiendo. Es responsable de Andén Cero. Yo creo que hay pocas personas en Madrid que conozcan tanto del metro de Madrid, anécdotas incluidas, chascarrillos, historia, datos, cifras y demás, como Luis María. Y luego Álvaro Bonet López, arquitecto, que está trabajando, entre otras cosas, en una tesis doctoral sobre Antonio Palacios y la arquitectura industrial y algunas cosas más que luego nos contará si él quiere. Y hoy pues queremos dedicar la tarde un ratito a Antonio Palacios. Motivos hay muchos. Bueno, pues uno de ellos, que se cumplen 150 años más o menos de su nacimiento ahí en Porriño, en su Galicia natal. Ahí, en el distrito y en particular en el barrio de Pacífico tenemos algunos elementos originales todavía de forja en algunas entradas. Tenemos también la historia de aquellos templetes que se ponían para indicar la entrada del metro, por cierto con letras mayúsculas como era originalmente. Bueno, 1923 aproximadamente, ahí tenéis las obras de la nave de motores. Tenemos que ya no se conserva el depósito de agua para refrigerar un poco las tuberías de los motores. Tenemos los antiguos depósitos, que ahí están, por cierto. Bueno, tenemos algunos elementos que ahora seguramente nos hablarán Luis María y Álvaro, originales y otros sucedáneos. Tenemos alguna imagen que luego también nos contará de cómo estaba en su origen. Es impresionante ver todos los alrededores de la nave de motores hace 100 años, 101 años, eso exactamente hace 101 años, es decir, un siglo prácticamente exacto. Lo que queda, la casa del ingeniero jefe, lo que han dejado con sus farolas, creo que originales, creo que esas dos en particular y las otras dos que están en la puerta principal, creo que siguen siendo originales. Algunas. Queda el vestíbulo original que tenemos aquí en Pacífico, que afortunadamente se puede ver prácticamente todos los sábados, es entrada gratuita y... Bueno, también hay mucha historia de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras. Metro fue probablemente una de las primeras empresas que incluyó en gran cantidad mujeres trabajadoras. 4 de mayo de 1923, la inauguración de la ampliación de la línea 1 con las estaciones de Menéndez Pelayo, Pacífico, Puente Vallecas y no sé... Bueno, nos lo van a contar ellos mejor, Luis María González Valdeavero. Él dice que su segunda casa fue el metro. Sería la primera. Bueno, pues esta puede ser su tercera, a lo mejor, a partir de ahora. Yo creo que tenemos mucho que hablar y mucho que trabajar en el distrito. Entre otras cosas está pendiente, porque se aprobó en el pleno de la Junta Municipal de Retiro, eso sí, en la legislatura pasada, se aprobó y están las actas, hacer una inauguración de los jardines Estrella Aranda y colocar allí un monolito, una placa o algo recordando a Estrella Aranda y a las trabajadoras del metro. Está todavía pendiente como algunas otras cosas, a ver si no se nos olvida a todos. Y también Álvaro Bonet López nos va a hablar del amplio trabajo que él tiene hecho sobre la arquitectura industrial y Antonio Palacios, sobre la tesis que está desarrollando, sobre algunos de los libros que ha publicado
y bueno, pues nos hablará de lo mucho que se ha hecho en Andén Cero y en particular en la nave de motores con los motores. Yo siempre me pregunto y me gustaría ponerle cara y apellidos al que dijo que no, que estos 3 motores de segunda mano que estaban en España se quedaban en España. Pues el vestíbulo original de Antonio Palacios creo que está íntegro original, parece, bueno, la puerta ya no, pero espérate, el suelo tampoco, pero bueno. Como decía Luis María, nos ofrece también, entre sus muchas historias de la estación de Chamberí, que él conoce bien, chascarrillos y demás, está con algún otro libro que luego también nos contará y nos anticipará y nos animará a leerlo y a comprarlo. Nos puede contar miles de historias del metro, entre otras la explosión que se produjo en Lista, en la estación de metro de Lista, probablemente con unos 700 o más fallecidos, según los datos, enero del 38. Nos podría hablar de los logotipos del metro, Álvaro también seguramente. En particular nos podría hablar de este, que estuvo una réplica de metal en la calle Cabanilles, en la pared que queda ahora ahí aislada, entre la escuela infantil y lo que queda de las oficinas del metro, que ya no son tales. Ahí estuvo en la pared durante mucho tiempo un ejemplar metálico de este logotipo. Este es Compañía Metropolitana Madrileña, cuando la Segunda República, lo de Alfonso XIII, pues no queda bonito, ¿verdad? No queda bien, y entonces se quita el logotipo también y se introduce este nombre. Bueno, Álvaro Bonet, es un honor, es un lujo tenerlo hoy por aquí, que nos dedique la tarde. Yo y la asociación os lo agradecemos a los dos. Él estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, luego estuvo en la Escuela Universitaria Técnica de Viena durante un año, ha estado con varios proyectos y subvenciones de la comunidad, hizo un trabajo también muy interesante sobre el canal del Manzanares. Sabéis que estuvieron a punto de hacerlo navegable hasta Lisboa, le faltó un pelín solo agua. Cuando perdimos Portugal, ya no valía la pena. Bueno, luego ha estado haciendo también trabajos, por ejemplo, para en Vigo, de una exposición sobre Antonio Palacios. Tiene algún libro también publicado, Trazar la mirada, cuaderno de viajes de Antonio Palacios. Bueno, tiene un trabajo impresionante sobre este tema, probablemente una de las personas, si no la que más conoce hoy en día del trabajo de Antonio Palacios, sin lugar a dudas. De tenerle hoy aquí, pues la verdad es que es de agradecer. Pues nada, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Antonio, por esa presentación. Ya me han subido los colores y, como veis, estoy sudando, ¿no? Bueno, como sabéis, os decía Antonio, normalmente yo lo que cuento son historias del metro, historias verdaderas del metro, pero hoy voy a intentar centrarme sobre todo en la labor de Antonio Palacios en el distrito de Retiro. Cronológicamente, hablando de inauguraciones, vamos a empezar por la segunda prolongación que hubo del metro, que fue desde la antigua Atocha, hoy se llama Estación del Arte, hasta Puente de Vallecas. Hay que decir que es la primera vez que el metro sale de Madrid. Palacios, porque él estuvo toda su vida, desde que el metro se le nombra arquitecto de la compañía hasta su fallecimiento, trabajando para él. Él es una persona que durante mucho tiempo ha estado olvidada, pero quizá porque era una persona no extraña, sino porque tenía un estilo que, un buen día hablando con Antonio, no es un estilo ecléctico, decía, cogía esto de aquí, esto de allí, sino que él tenía un estilo propio, el de Antonio Palacios. Bien, pues nosotros, hablando cronológicamente de esa primera obra de Antonio Palacios en el distrito de Retiro, hablamos de la prolongación de esas estaciones. Esas estaciones se proyectan, yo sigo pensando también que es una idea de Antonio Palacios, se proyectan de determinada forma. Este plano que estamos viendo aquí es el plano del vestíbulo de la estación de Pacífico. Como veis, se proyecta de manera circular con un radio de 3,5 metros. Y ese es el proyecto que presenta, pero después se ejecuta de una manera distinta. Y esa manera de cómo se proyecta es rectangular. También se proyectaron de manera circular tanto el de Menéndez Pelayo como el de Vallecas, y al final el de Vallecas también es rectangular y el de Menéndez Pelayo al final es cuadrado. Bien, pues se proyecta así, pero... Dale, Antonio. Pero mirad cómo se ejecuta. Se ejecuta... No, la anterior. Se ejecuta de distinta manera, no es circular. Mirad,
si conocéis la zona, la calle Caridad está esquina a la avenida Ciudad de Barcelona, entonces calle del Pacífico, este era el acceso, se llegaba a un vestíbulo que, como veis, al final se construye de manera rectangular, el vestíbulo. Se construye y tiene unos huecos, unos michinales, donde se ubican pues una serie de cuartos para utilizar por el personal que trabaja dentro de la estación. Entonces, no sé si lo conocéis, el vestíbulo. Si nos situamos en la puerta que entramos desde la calle, esa que se ve que no es original, según entramos, a la izquierda, pues mirad, hay esos espacios donde estaba la taquilla, el ropero masculino, el femenino, y enfrente estaba uno de los cuartos de los huecos, no había nada, y el otro estaba el contador de la luz. Como curiosidad o anécdota, el personal masculino podía ir y venir del trabajo a su casa, y solo así, vestido de uniforme. Sin embargo, el personal femenino no lo tenían permitido, se tenían que cambiar dentro de la estación, como curiosidad. Bien, pues llegábamos al vestíbulo, sacábamos el billete y pasábamos a el distribuidor para irnos o en un sentido o en el otro, ¿vale? Según entrábamos, el primero a la derecha era el andén 1, el que iba hacia Vallecas, y si no pasábamos, si conocéis, yo digo, la estación, había 7 escalones, subías un poquito, cruzabas por encima del túnel y luego te ibas dirección Cuatro Caminos, dirección norte. Y dentro de este plano, pues mirad, la entrada, está la entrada que había una revisión. Este plano ya es de 1965, es decir, antes de producirse la reforma de la estación y la apertura, el cierre de este vestíbulo y la apertura de otros dos. Y esta la salida. Mirad, lo de la salida lo controlamos porque veis ahí, esos son los pasos, esos enclavados. Si habéis ido por Chamberí, que tienes que pisar fuerte, que si no, no se abre, no puedes salir, ¿no? Vale, pues esa es la distribución del vestíbulo. Entonces, la foto anterior y esta vienen a esas genialidades de Antonio Palacios, porque él podía pensar una cosa, pero al final en la práctica la podía llevar de otra forma. Porque era una persona además seguidor de los clásicos, y él decía que con 4 apuntes no había que hacer unos grandes planos, sino que con 4 apuntes que hicieras tenías que ejecutar la obra y además ponerla a disposición del público, de los ciudadanos, que son los que al final son los destinatarios de su obra, ¿no? Vamos, Antonio, tú dale. Bien, este es el vestíbulo. El vestíbulo, si yo os digo, el que tenemos aparte, este es el de Chamberí. ¿Qué destaca en la obra de Antonio Palacios? Pues él lo que pretende es que haya una luminosidad. Estamos bajo tierra, estamos hablando de hace 100 y pico años, y él pretende que haya una gran luminosidad. ¿Qué utiliza para esa luminosidad? El azulejo blanco de Honda de Castellón. Aquí no sé si se ven, pero lo que hace es que una forma de que exista esa luminosidad es las claraboyas en el techo. Aquí en este vestíbulo, si no me equivoco, hay 3. En Menéndez Pelayo solo había una. Si habéis ido, como siempre veis que me refiero a Chamberí, hay otro también, ¿no? Y esos tragaluces es una forma de que hubiera luminosidad. Esta luminosidad, aparte, la conseguía con el azulejo blanco y sus reflejos. ¿Cómo decoraba no solo los vestíbulos, sino también los andenes? Bien, pues él lo que hacía es que utilizaba normalmente el azulejo blanco en los vestíbulos. Cuando se inaugura el metro en 1919 utiliza solo el blanco, pero luego ya cuando se realiza la primera prolongación entre la Puerta del Sol y la antigua Atocha, hoy Estación del Arte, ya va metiendo por ahí colores en el vestíbulo también, no solo en los andenes. Y lo que hace es decorar con algún color determinado cada una de las estaciones. En este caso, color azul, en homenaje al océano, al Pacífico. Pero es que además lo que coloca son una serie de franjas con motivos vegetales, que son como ochos, y luego tiene unas bandas, estas fenefas, que son de color cobrizo y además que reflejan la luz. El material que utilizaba, el azulejo blanco de Honda, de Castellón, y el resto de la azulejería de la escuela es de Sevilla. Y trabajaba con unos ceramistas que eran Enrique Guijo y los hermanos González. Los hermanos González, si no me equivoco, estaban en Gran Vía, y Enrique Guijo en el Mayor 80 estaban. Y eran los ceramistas con los que trabajaba. Y el que pretendía, pues eso, darle algo que fuera esplendoroso, ¿no? Es lo que pretendía, y lo consigue, como vemos en esta foto, que se ve perfectamente cómo consigue esa pretensión.
La forma, bueno, pues aquí el suelo está levantado porque es un suelo técnico, pero desde el suelo su trabajo normal lo que hacía es que la parte inicial de los paramentos laterales solían ser del mismo material que eran los suelos, y a partir de ahí trabajaba con el azulejo blanco. Trabajaba con el azulejo blanco en vertical, en horizontal, con ribetes, y cuando tenía que rematar los ángulos, los vértices, lo que hacía era que los remataba de tal manera, utilizaba distintos tipos de cerámica y de azulejos para conseguirlo. Esa es una de las formas que, ya digo, como la que más evita el Chamberí. Si veis el Chamberí, es muy posible que si os deis contra una pared no os hagáis un chichón con un pico, porque está hecho de tal forma que te evitas esos posibles accidentes, ¿no? esos remates. Esta es una de las barandillas. Este acceso se construyó hacia 2010, cuando se realizan las obras para que se recupere el vestíbulo para poder visitarlo, pero justo por aquí, en lo que veíamos, por aquí estaba el pasillo donde con 7 escalones más podías cruzar por encima del túnel hacia el otro andén, dirección 4 Caminos, y aquí, si yo digo, si lo conocéis, girabas a la derecha y te ibas dirección Puente de Vallecas. Bueno, pues ese acceso, esas escaleras se colocaron cuando se realizaron estas obras. Otro detalle más de lo que os digo de esta cerámica, quizá no se vea, pero está hecho 8 con motivos vegetales, y este reflejo cobrizo que colocaba para resaltarlo. Que no solo... Déjala estar. Bueno, pues igual. No solo en los vestíbulos, ¿vale? También lo hacía en los andenes. La única estación que vemos hasta ahora, o fotos como la de Chamberí, lo que vemos es que trabajaba la publicidad, la enmarcaba dentro de esas grandes franjas también, y no solo la publicidad para remarcarla, sino que también en el frontis, es decir, donde se inician los túneles, también colocaba ahí una decoración también con cerámica, que estaba hecha de tal forma que en los laterales de cada uno de los andenes había ahí se creaba una especie de triángulo, y dentro de ese triángulo lo que hacía era colocar publicidad también. Y la publicidad que vemos, que podemos ver en directo, que existía entonces, pues ahí colocan, por ejemplo, la de Gal, Perfumería Gal, en la estación de Chamberí. Bien, claro, el metro tenía que funcionar. ¿Y cómo funcionaba? Con electricidad. ¿Y qué pasaba si no había electricidad? Porque había sequía y las compañías no la suministraban. Pues que el metro se paraba. Y si el metro se paraba, no había ingresos, y el metro, como decía alguno de los agoreros antes de que se inaugurara, podía quebrar. ¿Qué ocurre? Pues que el metro, entre otras empresas, deciden en 1921-22 generar su propia energía para que el metro nunca se pare. Entonces, esa energía se genera, se construye lo que vamos a ver ahora después, que es la nave de motores de Pacífico, que tiene 3 motores de barco de segunda mano, estuvieron surcando los mares transatlánticos para generar su propia energía para que el metro nunca se parara. Claro, la generaban allí, pero la generaban allí, tenía que venir al metro. ¿Cuál era la estación más cercana entonces de la nave de motores? Y yo creo que era también pues la de Pacífico. Hay que traer esa energía a la estación de Pacífico. ¿Y por dónde la traían? Pues se traía por una galería subterránea que llegaba desde la estación de Pacífico hasta la nave de motores hasta la estación de Pacífico, pero que ya no llega. ¿Por qué? Porque cuando se construyó esos edificios entre la calle Granada y la calle Valderribas, metieron ahí los cimientos. Intenté pasar una vez, pero no fue posible. Entonces, esa foto que hemos visto antes y esta están un poquito así borrosas porque están sacadas de un vídeo. Esa era uno de los pasillos de esa galería de cables, esos cables que llegaban desde la nave de motores hasta la estación más cercana al Pacífico para que el metro nunca se parara y que además pudiera servir como suministro para todos los servicios. Y esta es una de las escaleras cuando íbamos por ahí andando para luego llegar a la nave de motores, subterráneo. Había una y había otra. Llegaba una a la nave de motores y había otra que se desviaba a un edificio que había al lado. Ese edificio que había al lado, que también ahora lo vamos a ver por ahí, era una nave de acumuladores de baterías, para que si el metro se paraba durante una hora, desde esa nave de acumuladores de baterías se podía seguir suministrando energía al metro, ¿no? Bien, pues esa es una de las escaleras.
¿por dónde estaba esto que estábamos hablando, esta galería? Por aquí, por la calle Granada. Ahí al fondo está la avenida Ciudad de Barcelona, aquí la calle Valderribas. Y ese espacio por el que pasaba debajo la galería, y ahora solo hay alguna parte que no se comunica, se utilizó para, como almacén de materiales y de estacionamiento de vehículos durante la construcción de la línea 2, que se inaugura, el primer trozo, Ventasol, se inaugura en junio de 1924, el mismo día que la nave de motores. Bien, pues ese espacio es el de la calle Granada, que es el primero que conocemos. Ese espacio de la calle Granada, he puesto esta foto porque ese edificio, bueno, todo esto, hay que decir que todos estos, aparte del metro, las estaciones, el diseño de las estaciones, todos los edificios auxiliares también son, pertenecen al arquitecto Antonio Palacios. Y esta foto, aquí estaríamos en la avenida Ciudad de Barcelona, entraríamos por aquí desde la calle Granada, y detrás, si veis arriba, está la nave de motores, arriba. Bueno, pues ese edificio que he puesto ahí es otro edificio también de metro, que eran oficinas, y en el año 1934 Metro de la Compañía Metropolitano de Madrid ya decidió participar en un concurso porque estaban buscando una sede para el Colegio Nacional de Sordomudos, y el Colegio Nacional de Sordomudos se estableció ahí, pero al comenzar la Guerra Civil lo que ocurrió fue que se establecieron ahí el comité de Puente de Vallecas, y entonces a todos los que estaban ahí los llevaron al Levante. El edificio ese que estamos viendo estaba aquí, en esta parte, que es donde está la calle Valderribas, y ahí al fondo está la calle Granada, ¿vale? Y la avenida Ciudad de Barcelona detrás. Vale, ese es el edificio que os decía, y posteriormente ese espacio, esas construcciones se alquilan al ejército. Se alquilan al ejército y son almacén de materiales de automovilismo. Y como veis, pues tiene esa fachada y tiene ese rombo también hecho de obra. Bueno, pues os lo he puesto porque ese rombo conseguimos que se salvara, ese rombo, y estaba guardado, a pesar de las pegas que me pusieron, al final conseguí que se recuperara. No es uno que está en la puerta de la nave de motores, si vais por dentro de la nave de motores, ese está guardado en un almacén donde están materiales del metro. Bueno, pues ese está salvado. ¿En qué época hablamos que se alquiló al ejército, al departamento? Pues justo al acabar la guerra. Justo al acabar la guerra. Y luego perteneció al ejército hasta que el servicio militar dejó de ser obligatorio. El año 80 dejó de pertenecer y estuvo ahí durante mucho tiempo, ahí ahí abandonado, y en un momento determinado estaba así. Se echó todo abajo, y ahora sabéis que han construido una serie de edificios. Bien, pues el hecho de ponernos esto es porque por ahí pasaba la galería, y que ahora solo pasa aparte porque después de construir ahí los cimientos han pasado. Entonces, bueno, yo siempre cuento a modo de chascarrillo que menos mal que un día que intenté entrar por ahí después, pues resulta que ya estaban hechos los cimientos, ¿no? Digo, porque si paso por ahí en ese momento están poniendo los cimientos y me está encima, no me encontráis, pero nunca en la vida, ¿no? Nunca en la vida. Bueno, pues este es, esta que estamos viendo aquí es la calle Valderribas, y es un plano de cómo estaba la construcción de la nave de motores cuando se construye. Detalles de la nave de motores, pues mirad, por ejemplo, había ese depósito de agua, que era de madera y de hierro, y lo que hacía era que servía para refrigerar el agua, porque la nave, los motores únicamente utilizaban agua, diésel y aceite. Y aire comprimido. Nada más. Y aire comprimido. Y el aire comprimido. Bueno, se utilizó durante un tiempo, no sé si lo habéis oído alguna vez, un tipo de combustible que se llama esquistos bituminosos, diselina, se llama diselina, que está obtenido de un mineral que son los esquistos bituminosos, que hay unas minas en Peñarroya, en Córdoba. Pero el poder calorífico era más barato, pero era tan pequeño el poder calorífico que al final salía bastante más caro, ¿no? Bueno, aunque ahora veamos más fotos, mirad, estamos aquí al sur, ¿no? Más o menos al sur, en la calle Valderribas. Aquí vemos
la torre de refrigeración. Vemos todo el frente de la nave. Mirad, la nave central... La nave central es esta. ¿Vale? La nave central. Aquí a la izquierda hay un edificio de oficinas. Había algo de talleres y de almacenes. Y, si os fijáis, es un poquito más alta que el resto de los edificios. Porque aquí hay unas terrazas que luego vamos a ver una foto. Esto luego aparezco por ahí una foto que me hice de aquí desde esta terraza, y la foto esa que hemos visto que ya estaba el solar ahí sin nada de la calle Granada está hecha desde ahí también, está hecha desde arriba. Bien, pues tenía, como decía, a la izquierda oficinas, talleres, almacenes, y también tenía viviendas de personal de la nave. La nave central, y aquí este edificio que se ha echado abajo hace poco tiempo y que el rombo que se ve si vais a la nave de motores por detrás es este que estaba aquí, ese es todo el complejo de lo que es la nave de motores como tal. Y aquí si veis también hay un pequeño patio porque el edificio de oficinas y el de la nave de acumuladores de baterías, que luego fue una subestación eléctrica transformadora, sobresalen un poco y se genera ese patio. Y luego hay otro edificio dentro del complejo, que es este que está aquí, que es la casa, lo conocemos como la Casa de los Gatos. Era la casa del ingeniero jefe de la nave, de don José Rodríguez Bravo. Vivía ahí, no era como ahora, allí tenías que estar las 24 horas pendiente. Porque todos sabemos que el metro funciona a las 24 horas, aunque el público solo esté abierto durante unas pocas, pero el resto del día sigue funcionando y sigue consumiendo electricidad. Bueno, de momento el edificio aquel de oficinas también se sigue conservando, este se sigue conservando, el de la vivienda, que ha sido oficina durante un tiempo y bueno, ahora poco más, y que está aquí de la nave de motores la nave de acumuladores de baterías, y luego su estación eléctrica transformadora. Sabéis que se ha echado abajo, hay un patio por ahí, han hecho, y creo que van a hacer una pista de patinaje o algo así van a hacer. Bueno, pues es todo el complejo visto desde esta parte. Dale, Antonio. Bien, esto está vista desde arriba también, desde la sede estaba ahí, en la calle Cabanillas, luego también se dejó, y es visto desde el otro lado, desde la zona norte, ¿no? Esta es la nave de acumuladores de baterías, que luego fue su estación transformadora, el cuerpo central de la nave, que ha sufrido algún tipo de modificación, porque aquí hubo una construcción que también se utilizó como oficinas. Yo estuve trabajando también en esa, ¿no? Y cuando construyen la nave, como detalle lo que hablaba Antonio, mirad, 1, 2, 3, 4, y aquí hay otro, 5 depósitos vistos desde arriba. Esas son las chimeneas para que salieran los gases, que luego lo vamos a ver de otra forma, que posiblemente en alguna de las cosas que vamos a ver no habéis visto nunca, y que yo, bueno, pues las he visto también, un día se me ocurrió meterme y también las he visto, ¿no? Como veis, dentro de la construcción de Antonio Palacios, por el exterior, hay que decir que la construcción de la nave de motores, como tal construcción, se inicia en octubre de 1922 y en 1923 está construida. Es verdad que los motores fueron yendo poco a poco, y aunque no se inaugura hasta 1924, el día 16 de junio, el mismo día que la línea 2, la nave de motores, a finales del verano del 23, uno de los motores entra en funcionamiento, debido a la época de estío que había, y hacía falta, las compañías eran incapaces de suministrar la energía eléctrica, y entró uno de ellos en funcionamiento. Bien, esta es la parte de una foto de la parte de las oficinas también. Está la entrada, está lo que decía Antonio, las farolas también son originales, y lo que destaca, aquí lo que podemos apreciar es la verticalidad del edificio, ¿no? Esas grandes ventanales que coloca, ¿no? También con el tema de que entre la luminosidad. Esto está como estaba entonces, ahí, o sea que no, eso no lo cambia. Bueno, esta es una foto que posiblemente no se haya visto nunca también. La hizo un empleado del metro, que además nació ahí pegado a la nave de motores, porque sus padres tenían ahí la casa, su padre fue el conductor del primer vehículo que tuvo la dirección de metro, y nació en una casa que ahora es guardería.
ha tenido diversas utilidades, pero ahora es guardería. Entonces, pues esto está visto desde el interior hacia la calle Cabanilles, y esta parte de los edificios es la calle Sánchez Barquetegui, y esta de aquí, si no me equivoco, la calle Valderrama. Y esta es la torre de refrigeración. La torre de refrigeración no se mantiene. La original hubo que cambiarla, se puso otra, pero al final no aguantaron el paso de tiempo, sobre todo la madera. Bien, esto también es parte de la entrada, para que veáis la construcción. Todavía existía el edificio de la nave de acumuladores, que entonces era su estación eléctrica transformadora, y aquí, bueno, pues se han hecho una serie de obras, han cambiado parte de las cristaleras y demás ahora, ¿no? La nave estuvo cerrada muchísimos años y se inauguró en 2008. Se hicieron obras de restauración y se inauguró en 2008. Bueno, esta es otra foto también de este compañero jubilado de Pedro Carro. Aquí veis es una especie de puente grúa, ¿no?, para poder desplazar los materiales, ¿no? Y estaban ahí en obras. Esto es la parte superior de la nave de motores, sigue existiendo, ¿vale? Y esto es algo que tampoco vemos. Mirad, la nave de motores, para entrar, cuando se construye, para entrar a la planta baja, donde estaban los motores, se entraba desde la calle. Pero para subir a la primera planta, si habéis visto donde está el puente de mando, que se ve, bueno, por detrás hay una parte que está sin restaurar, y para acceder a esa parte no se podía entrar desde la calle, sino por las escaleras desde dentro de la nave, esas escaleras que se ven. Bueno, pues luego a partir de ahí se podía subir otra planta más arriba, y mirad, con ese tipo de escaleras de hierro, muy potentes, y que esta es también, bueno, lo que he pretendido con esta foto es ver esa verticalidad, ¿no?, esa majestuosidad con esas cristaleras. Está hecha desde abajo, desde un patio interior que llamamos inglés, y este es uno de los depósitos de cada uno de los motores. Tiene su salida en horizontal, tiene 2 depósitos. Al enfriarse los gases pasan al otro, y por las chimeneas salen. Esta es otra de las fotos. Está hecha, mirad, las chimeneas de los depósitos de gasoil, que os decía antes. Y esa es también otra pequeña construcción que había ahí, esa la antigua nave de... ¿Qué grado de protección tienen esos depósitos? El tema es el siguiente. ¿Por qué está esa alambrada? Porque los 2 depósitos que están fuera de la alambrada no están protegidos. Por eso. Os cuento por qué siguen, y por qué la calle, cuando intentamos atravesar por entre la calle Valderrivas y la calle Cabanilles, el tema es que llegas y hace así. Y los 2 depósitos se han conservado. Cuentan que se ha producido, afortunadamente, el que sigan existiendo, porque el señor que tiene el surtidor de gasolina en la calle Cabanilles dijo que a él no le quitaban ese surtidor, que él de ahí no se iba, y que entonces lo que hicieron fue pensar que si la calle no iba a poder ir toda de frente, que iba a poder salir todo, pues dijeron, bueno, si él no está, pues vamos a dejar esos 2 depósitos. Pero están con esa alambrada porque no son de metro, ¿vale?, y porque no están protegidos. Entonces, ¿de quién son? Eso es del ayuntamiento. ¿Y por qué unos sí y otros no? Unos están Por la distancia del edificio. Yo cuando hice los trámites para la declaración de bien yo lo hice con la protección de los 5. Cuando publican, entonces, cuando lo publican, lo que hacen es que solo protegen 3 y los otros 1. Y cuando declaras algo de bien de interés cultural, tienes que proteger no solo el motor en la nave, sino el entorno. Entonces, lo de echar abajo también la subestación eléctrica, la antigua nave de acumuladores, no sé, esa cuestión ya se sale de mis entendederas. Bien, el rombo que habéis visto, ya lo habéis visto desde arriba, está puesto, viendo la nave, está justo a la izquierda, es el que estaba, este sí es el que estaba en esa subestación eléctrica, una nave de acumuladores de baterías que se ha hecho abajo. Este es uno de los depósitos, visto por fuera, con esa chimenea. Y esto posiblemente no lo hayáis visto nunca, es el depósito, esos depósitos de gasoil
visto desde dentro, no del depósito, sino desde dentro de la construcción, que yo no había entrado nunca, pero el año pasado se me ocurrió entrar y conseguí hacer esa foto desde abajo. Hay un pasillo para llegar, que aparecerá, me imagino, una siguiente más corpulenta. No entraba por ahí de ninguna manera, ¿no? Bueno, pues esa es una de las galerías que hay abajo, desde la nave, desde el sótano, que se puede llegar, que está al fondo, lo que hemos visto en la parte oeste. Es decir, sigue habiendo unas galerías y allí sigue viendo restos de algunas piezas que no se restauraron, efectivamente. ¿Qué altura tiene esto, más o menos? Esto, yo he conseguido entrar de pie, es decir, que debe estar como un 80. Parece, recuerda mucho las cloacas, ¿no? Sí, los viajes de agua. Los viajes de agua, efectivamente, es ese tipo de toda la construcción, ¿no? Y esta foto también pues está hecha desde la terraza. Se ve, pues mira, desde uno de los motores se ven las 3 conmutatrices. ¿Qué hacían las conmutatrices? Bueno, en la nave se generaba energía eléctrica con esos motores, pero además las compañías la suministraban a 15.000 voltios. Y lo que ocurría es que en la nave se transformaba a 600. ¿Y dónde se transformaba? A través de las conmutatrices. Desde ahí se transformaba. Vale, vamos acabando. Bueno, aquí veis la casa de los gatos, que nos decía antes Antonio. La casa del jefe de la nave, aquí también, en la foto anterior se ve un poquito, también se veía parte de la nave, mirad. Y curioso, si seguís pasando le sigue faltando un triángulo al rombo. No vive nadie ahora ahí. No vive nadie. Desde hace muchos años se ha utilizado como oficina. Y ahora de vez en cuando hay un vigilante y de vez en cuando alguna cosa de oficina, de reunión y demás, pero efectivamente no vive nadie ahí. Y luego, como curiosidad también, esta foto está hecha desde está la nave de motor de las oficinas del metro y es un cuartel de la Guardia de Asalto que estaba en la calle Cabanillas al otro lado de la calle. Ya os digo que es posible que algunas de las fotos no las habéis visto nunca porque son propiedad de un compañero de metro ya jubilado que nació ahí donde está ahora mismo la guardería y fue el que me las ha facilitado, ¿no? Y bueno, eso no tiene, que yo sepa, que ver nada con Antonio Palacios, pero bien, pues este es el recorrido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. De ahí, así que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde la Asociación de Amigos de Hacenderas, de la Asociación Cultural Hacenderas, queremos agradeceros el haber participado esta tarde con nosotros y procuramos tener un detallito y colaborar también con los comercios, con los pequeños comercios de la zona. Entonces hemos pensado, el otro día también lo dijimos, pagaros con lingotes de oro. Pero nos pareció, no sé, que se iba a interpretar mal. Entonces hemos pensado un poquito que la empresa, la tienda Río Retiro, la tenéis en la calle Cabanilles, y bueno, pues un poquito de aceite, un poquito de vinagre tinto y un poquito de dulce de chocolate para que os animéis para la merienda. Y agradeceros, por supuesto, el habernos pasado toda esta gran información. Trataremos de pasarlo a imagen y os lo pasaremos para que si os interesa. Y muchas gracias a todas, os avisaremos de las próximas actividades.